Bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto en donde con peras y manzanas explicamos temas relacionados a lo económico y lo financiero. Y hoy vamos a hablar acerca del coeficiente de Gini. Y vamos a hablar hoy de eso. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar que hace una semana platiqué acerca de la política fiscal y el coeficiente de Gini también está un poco ligado a eso y nos va a ayudar a entender por qué en el video anterior les decía que la política fiscal tiene una pues es distributiva del ingreso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el Gini? El Gini es una medida estadística utilizada para representar la desigualdad en las distribuciones de ingresos o riquezas dentro de una población. Es decir, es una métrica que va del 0 al 1, donde el 0 indica igualdad perfecta, es decir, todo el mundo tiene lo mismo, a todo mundo le va igual en términos de ingreso y riqueza. Y 1 es la desigualdad máxima, es decir, una persona tiene toda la riqueza y nadie tiene nada más, ¿no? Todo el mundo es pobre, nadie tiene un peso de ingresos y una persona lo tiene todo. Obviamente esos son los valores extremos, el Gini vive entre el 0 y el 1 pues puede tomar cualquier valor, 0,3, 0,5, 0,8, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, obviamente, entre más bajo, y ahorita vamos a ver gráficamente a qué me refiero, entre más bajo sea el Gini, la distribución de riqueza es más equitativa. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula? ¿No? Les voy a mostrar aquí esta screen, esta gráfica. Vemos que o sea, más bien el coeficiente Gini se calcula a través de la curva de Lorentz. ¿Qué es la curva de Lorentz? La curva de Lorentz es esto, ¿no? Esto que vemos aquí. Vemos que es un cuadrado. Lo que vemos aquí es cómo se acumula, cómo se va acumulando. Aquí vemos cómo se va acumulando el ingreso. Y aquí vemos, bueno, según la participación, más bien, repito, esta es la parte de la población, no la primera persona en la población, en la que tiene menos ingreso, luego la segunda que tiene menos ingreso, la tercera que tiene menos ingreso, vamos avanzando así hasta la más rica de todas, ¿ok? Entonces lo que mide abajo es la población y lo que mide arriba es la riqueza total, ¿no? Entonces la primera persona tiene un cachito, la segunda persona tiene un cachito, la última persona, pues obviamente va a tener pues, más parte, ¿no? Entonces, si todos fueran igual, si todos tuvieran lo mismo, entonces la línea de igualdad perfecta, pues es una línea de 45 grados, ¿no? Que es la que vemos aquí, ¿ok? Como este es un caso hipotético y nunca sucede, entonces la curva se va volviendo, o más bien se va creando la curva de Lorentz. Si se fijan aquí, la mitad de la población, digamos que tiene una parte pequeña del ingreso, mientras que el 1%, digamos, pues tiene un pedazo bastante grande, ¿no? Que es todo esto que está aquí. Entonces, ¿cómo se calcula el Gini? Si se fijan, es el área de esta parte, ¿no? Lo que hay arriba de la curva de Lorentz a la línea de la perfecta igualdad, entre digamos que el área de este cuadrado, que es más bien de este triángulo que forma los ejes y la línea de perfecta igualdad, ¿no? Que es esto. ¿No? Entonces, obviamente, conforme la A se va volviendo pequeña, ¿qué es lo que está pasando? Que la curva de Lorentz se está pareciendo cada vez más a la línea de igualdad y el área entre, o sea, digamos que esta área se va haciendo o va tendiendo a cero. Es decir, la curva de Lorentz va tendiendo hacia la curva de perfecta igualdad y por lo tanto A se va volviendo cero y el Gini se vuelve cero cuando la curva de Lorentz es igual a la línea de perfecta igualdad. Obviamente la curva de Lorentz se va a maximizar, o más bien el área de la curva de Lorentz se va a maximizar cuando la curva de Lorentz se parezca a los ejes, ¿no? Y lo cual hace sentido. ¿Por qué? Porque todas las personas están teniendo, o sea, la primera persona tiene cero, la segunda persona tiene cero, la tercera persona tiene cero, la cuarta tiene cero, la penúltima tiene cero y la última lo tiene todo. Entonces se va acumulando así, y aquí salta, ¿sí? Vemos ejemplos abajo. ¿No? La perfecta igualdad, cuando la curva de Lorentz es igual a la curva de perfecta igualdad. Inequidad es cuando, pues sí, bueno, sí, cuando estas dos no son, digamos que iguales a los
ya sea al eje o a la curva de igualdad, pues hay cierto grado de desigualdad. Y aquí vemos la perfecta pues, desigualdad en donde pues, prácticamente el Gini es uno y la curva de Lorentz es igual a los ejes, ¿no? ¿Por qué todo este rollo es importante? Porque acuérdense que el Gini mide desigualdad, igualdad adentro de un país, ¿no? Y decíamos en el video anterior que la política fiscal es un distribuidor de ingresos. Entonces, podemos calcular un Gini antes de impuestos, impuestos y transferencias, y después de impuestos y transferencias. Uno pensaría que el Gini antes de impuestos y transferencias, es decir, antes de aplicarle la política fiscal, va a ser un Gini más alto, es decir, la población va a ser más desigual. Mientras que una vez que aplique los impuestos y transferencias, vamos a ver un Gini más bajo, es decir, la política fiscal va a ayudar a distribuir el ingreso de entre los que más tienen a los que menos tienen. Y obviamente esa diferencia pues, te puede ayudar a saber qué tan efectiva está siendo tu política fiscal como distribuidora de ingresos. No, entonces lo vemos aquí en algunos países. Vemos como el Gini antes de impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos es 0,57, bastante desigual, pero después de las transferencias e impuestos baja a 0,42. Es decir, la política fiscal hace que la distribución de la riqueza se vuelva más equitativa, ¿no? Y prácticamente en todos los países sucede eso, unos en mayor medida que en otros. Por ejemplo, vemos en Polonia, vemos que el Gini antes de impuestos es 0,65, el más alto de todos, pero después de impuestos baja a 0,36, bastante mejor que muchos otros países que están antes, antes que él, después de impuestos. Digo, antes de impuestos. Y entonces, bueno, así podemos ver qué tan útil y qué tan bien planeada es la política fiscal dentro de un país. ¿No? En el caso de México, y no traigo esa gráfica aquí, pero en el caso de México, hasta hace algunos años, la política fiscal era bastante deficiente para distribuir el ingreso. Prácticamente el Gini antes de impuestos y el Gini después de impuestos eran muy similares, eran 0,50 y 0,48, por ejemplo. Ahorita con todos los planes sociales que está haciendo el gobierno, tanto de los últimos 3 años de AMLO y lo que empieza Claudia Sheinbaum, vamos a ver qué tan efectivo está siendo su distribución del ingreso a través de la política fiscal con todos estos programas sociales. Lamentablemente, pues no son datos que tenemos al día, ¿no? Generalmente estos datos salen con 2 o 3 años de retraso, por lo que pues, no podemos saber ahorita si estas políticas fiscales están realmente funcionando como deben, ¿no? Y además en el caso de, bueno, por ejemplo, un buen lugar para ver el Gini de México es el Banco Mundial. Y en el caso del Banco Mundial, sí, el Gini de México ha estado bajando, ¿no? Hace 20 años era 0,60, 0,50 y tantos, y ahorita está en 0,4, ¿no? Ha ido mejorando el Gini, pero no presentan, o por lo menos yo no encontré el Gini después de impuestos, ¿no? Entonces, eh, el tema es, vamos a tener que esperar unos años para ver si lo que está haciendo el gobierno actualmente, pues, es un buen distribuidor del ingreso, por lo menos usando esta medida, ¿no? Entonces, eso es el Gini, para esto funciona y es un ejemplo de cómo la política fiscal es distributiva en términos de ingresos, ¿no? Eh, si te gustó, compártelo, dale like, suscríbete, déjame un comentario y sin más nos escuchamos el siguiente, pues saludos.